El fútbol a veces suele ser injusto e inaudito. Para algunas leyendas, escuchen, hoy ganas un mundial, mañana ganas un sextete, le arruinas el mundial, debuta Maradona como técnico, alzas la bota de oro que supuestamente sería destinada para Messi. Años más tarde, le propinas a Brasil la peor de sus destrucciones en cuanto a derrotas hablamos. Con el Bayern marcaste dos de los primeros fúricos golazos de aquel tenebroso 8-2 que marcó el inicio de la salida de Messi del Barça. Es increíble ver cómo la firma de Thomas Müller siempre está allí. Sobrepasa la barrera de los 30 años de edad, pero siempre está ahí, sin dejar de marcar, sin dejar de asistir o sin dejar de contribuir al equipo. Pero tristemente es increíble ver que la mayor amenaza ofensiva de Alemania y el Bayern de Múnich es al mismo tiempo la leyenda más infravalorada de toda la historia. Es de locos ver que este hombre no tenga por lo menos un balón de oro en sus manos. Hoy en sus últimos años de carrera, allí lo seguimos viendo dentro del campo, aplastando a cada rival siempre con una sonrisa de psicópata. Su sexto sentido y capacidad de percepción lo convierten en un delantero de 4 pulmones. El tipo no se cansa, montándose el equipo al hombro cuando es necesario. Como lo dije, su carrera está en sus últimos años y es inaudito ver cómo a esta bestia no se le ha tomado en cuenta en cuanto a distinciones individuales. Es uno de los mejores diamantes que el fútbol ha podido parir en esta última era. Es por esto y más que su humilde servidor en Mahabok tendrá el honor de contarles la historia del psicópata del gol alemán, Thomas Müller, el futbolista más infravalorado de este deporte. Pero antes de iniciar este nuevo video, amigos, créanme que apoyarían en gran manera al canal si descargan OneFootball, la aplicación líder en este deporte, donde encontrarás todas las noticias, clasificaciones, resultados y hasta las estadísticas de tus jugadores favoritos. Muy completa en información de los partidos, temporadas, y también te permite configurar las notificaciones para que te alerten todo lo que pase sobre tu club o selección preferida. Aquí debajo en la descripción de este video te dejo un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita. Si eres fiel seguidor del canal, no dudes en apoyarme descargando OneFootball a tu celular. Thomas Müller nació un 13 de septiembre del año 1989 en Oberbayern, Alemania. Tuvo una infancia tranquila, pero muy fría como lo es para los alemanes. Sus padres le inculcaron la disciplina y la acción como estilo de vida, sí, los deberes y metas primero y la diversión para después. Desde temprana edad era evidente que estaba destinado a grandes cosas. Una vez que conoció al fútbol, demostró tener dotes caóticos con la pelota, sobre todo en su control con el balón. Tenía una habilidad para hacer toques clínicos, es decir, hacer brillar a sus compañeros con pases precisos. Era una vara también cuando se trataba de cabezazos. El pequeño Müller sabía dónde estar parado siempre. Pasó su infancia jugando en el club juvenil de Pal, donde la partió de infante. Un joven Müller captó la atención de las inferiores del Bayern de Múnich, quien lo fichó cuando solo tenía 11 años. Al entrar al Bayern, el pequeño Müller tuvo que despedirse de absolutamente todo. Su propia familia lo dejó en las instalaciones del equipo. Esta sería su nueva casa. Las pijamadas, las noches de videojuegos o las tardes de televisión fueron escasas para él. Un campo frío y una pelota que siempre le sonreía eran su pan de cada día. El pequeño Müller era muy maduro para su edad. Sabía que estos sacrificios eran necesarios para que su destino fuese vivir en la grandeza. Al pasar los años fue ganando todo tipo de campeonatos juveniles, inspirándose en las jugadas de la leyenda Juan Román Riquelme. Sí, amigos, como escucharon, aquel frío niño alemán tenía como a uno de sus principales ídolos al eterno 10 del albiceleste Argentina, Riquelme. Además de sus aptitudes en el ataque, también Müller quería probarse como portero. Para ese entonces era fiel admirador de Oliver Kahn. Miren esta foto en su habitación con los guantes de portero. Ahora miren esta otra, años después, esto con el mismísimo Oliver Kahn en su habitación. Aunque ya sabemos que al final no se dedicó a la portería, es increíble ver cómo los sueños se cumplen.
día. Es increíble ver cómo los sueños se cumplen. Tener a uno de tus máximos ídolos en tu habitación firmándote un contrato para el equipo de tu vida, sí, increíble. Y bueno, retomando su historia, llegaría al primer equipo del Bayern en la temporada del 2008. Irónicamente, el polémico técnico Louis van Gaal fue quien subió a Müller al primer equipo. Esta vez con Müller no se equivocó, decidió darle la oportunidad de su vida. Debutar con un primer Bayern de Múnich plagado de estrellas era su oportunidad de oro. Eso sí, en los primeros encuentros entraba como suplente, pero como un suplente con actitud de depredador buscando el gol. El 12 de septiembre del 2009 jugó contra el poderoso Borussia Dortmund anotando 2 goles. El técnico Louis van Gaal quedó maravillado al ver el instinto de gol que el psicópata de Müller poseía. Sus versatilidades al moverse eran imposibles de rastrear. Como lo dije hace un momento, tenían una capacidad de siempre saber dónde estar parado al momento justo, y todo con una infartante velocidad. Para el 2009 fue proclamado como el novato del año en la Bundesliga, ganándose así la titularidad. Terminó el año ganando su primera Liga, Copa y Supercopa alemana. En el 2010 llegó a la final de la Champions contra el temible Inter de Toy Mourinho como técnico. Ya sabemos lo que pasó, perdieron esa agónica final 2-0. A pesar de ello, tuvo una temporada magistral que encendió las alarmas de la selección Alemania para el Mundial de Sudáfrica 2010 que se avecinaba. Meses antes tuvieron un partido de práctica contra la selección argentina de un Maradona como técnico, quien en una rueda de prensa casualmente se encontraba un joven y tímido Thomas Müller, quien también sería entrevistado. Maradona, anonadado al ver que lo entrevistarían junto a un jugador contrario, se molestó y lo tildó de desconocido. Los roces entre esta Alemania y la Argentina del Diego ya comenzaban. En el Mundial de Sudáfrica 2010 heredaría la camiseta del número 13, sí, la del propio y legendario Gerd Müller, quien lo nombró su sucesor, y vaya que así fue. Thomas Müller fue el protagonista para que Alemania llegara tan lejos en ese mundial. Fue el titular en el primer partido de la fase de grupos en una victoria 4-0 sobre Australia, anotando su primero del mundial. Un novato Müller se preparaba ahora para estar entre los máximos anotadores en dicha Copa del Mundo. Ahora bien, llegaría el momento de la verdad, o el momento que pasaría para la historia como la venganza silenciosa de Thomas Müller hacia la Argentina de un Maradona que con la boca trató de minimizarlo. En los cuartos de final contra la Argentina fue Thomas Müller quien abrió el marcador con un devastador golazo para que Alemania aplastara 4-0 a la Argentina de un Messi que no marcó ni uno en dicha copa. Fue una de las derrotas más dolorosas del albiceleste en los mundiales, derrota que tenía puesta la firma de Thomas Müller. Al terminar el partido, Müller diría a la prensa lo siguiente: creo que ahora Maradona sí me conoce. Amigos, esto es hablar en el campo en su máxima expresión. Alemania clasificó a semifinales contra la poderosa España del tiki-taka. La mala noticia sería que en el partido contra Argentina, Thomas Müller se ganó una amarilla que le impediría disputar la semifinal. España venía fuerte y Thomas Müller no estaba en el campo. Puyol sería quien sepultaría a Alemania con un bestial cabezazo. Los teutones lloraban, ya que sabían bien que si Thomas Müller hubiese estado en el campo, a lo mejor la historia hubiese sido otra. Müller era su mejor arma. Quedaron eliminados, pero Thomas Müller quedó como goleador en ese mundial con 5 goles, empatando con Forlán, pero sus 3 asistencias lo hicieron ganador de la Bota de Oro y también ganando el premio al mejor jugador más joven de esa Copa del Mundo. Volviendo ahora con su carrera en el Bayern, en la temporada del 2010-2011, Thomas Müller en lo individual fue una bestia, anotando un total de 19 goles e hizo brillar a su equipo con 19 asistencias más. En la siguiente temporada vimos a un Thomas Müller endemoniado. Müller anotó 2 goles y dio una asistencia en la aplastante y humillante victoria por 4-0 ante un Barcelona en Champions. Estamos hablando de esa Barça de Messi, Xavi e Iniesta en plena semifinal. En el partido de vuelta anotó nuevamente y el Bayern destrozó nuevamente al Barça 3-0 con un marcador global de 7-0. Esa apenas era la primera de las humillaciones que Müller le haría a un Barcelona endiosado. Ahora Thomas Müller alzaba su primera Champions en la victoria 2-1 en la final
final contra el Borussia Dortmund, también de Alemania. Los alemanes dominaban a Europa. Ya haría un Barcelona endiosado. Ahora Thomas Müller alzaba su primera Champions en la victoria 2-1 en la final contra el Borussia Dortmund, también de Alemania. Los alemanes dominaban a Europa. Ya lo había ganado todo con un triplete incluido. Solamente le faltaba una cosa, sí, la Copa de la Gloria verdadera, y esa era la del Mundial en el 2014. Müller ahora activaría su modo bestia con más experiencia en su segundo Mundial. Allí estaba, dispuesto a todo en el campo. Escuchen, en el primer partido de Alemania en la Copa de Brasil 2014 anotó nada más y nada menos que su primer hat-trick en los mundiales. Esto en la victoria 4-0 ante la Portugal de Cristiano y Pepe. Sí, amigos, en el mundial anterior hizo llorar a Messi y ahora en este hizo llorar al mismísimo Cristiano Ronaldo. Pepe, fúrico con la derrota, fue en busca de una falta y terminaría expulsado al minuto 37. No podían contra la sublime Alemania de Thomas Müller. En semifinales, Müller fue el claro protagonista de la mayor humillación en la historia de los mundiales, y el histórico 7-1 ante una Brasil en su propia casa, una Brasil que en vez de dar miedo, daba lástima. Müller, con su olfato de gol, abrió el marcador con el primero de los 7 goles. Lo que vimos en esa noche fue algo totalmente de locos, clasificando a la final de manera histórica. Allí estaba, Thomas Müller estaba un paso de alcanzar la gloria, llegaba a la final ante la Argentina de un Messi. Sí, ese sí que era un Messi a la altura. Esa Argentina había hecho un mundial excepcionante y Messi era su protagonista, pero sorpresivamente, bueno, el choque fue durísimo. Aquella Alemania goleadora no pudo marcar ni uno en los 90 minutos. Esa Argentina no se dejó aplastar esta vez por los alemanes, mantuvo el choque cuerpo a cuerpo y envió el partido a los tiempos extras. Un novato, Mario Götze, que entraba como suplente, sentenció la Copa de la Gloria para los alemanes al minuto 116. Allí estaban, la Alemania de Thomas Müller alzaba la Copa Mundial. Se podría decir que ya, ahora sí, lo había ganado absolutamente todo en su carrera, pero lejos de conformarse, su sed de títulos estaba intacta. Lo extraño de todo es que la carrera de Thomas Müller se podría percibir de la siguiente manera. Él era un ídolo, sí, pero solamente en Alemania. Su fama o reconocimiento era muy minimizada por los medios masivos del mundo. En ese año del 2014 todos hablaban de Cristiano, Messi o Neymar, cuando Müller venía de ganar Champions y Mundiales, líder en asistencia y goles en distintas campañas, siempre moviéndose de manera fantasmal entre los espacios libres y aprovechando las ocasiones de gol al máximo. Era un atleta completo, pero para los medios era solo un buen jugador y nada más. Fueron años de gloria muy menospreciados por el resto del mundo y no sabemos por qué. Pero Müller seguía allí, cumpliendo con lo que tenía que hacer en el campo, y lo mejor de todo es que su máximo año en el Bayern estaba todavía por llegar. Claro que sí, hablamos del año del sextete en el 2020, campaña donde junto a Lewandowski lo ganaron absolutamente todo. Año donde vimos a un Thomas Müller ahora en modo depredador. En cuartos de final de la Champions, su presa nuevamente sería el Barcelona, a quien le anotó 2 golazos, el primero al minuto 4 y el segundo al minuto 31. Esa noche fue una masacre de goles, donde no hubo piedad alguna. 8-2 quedó el marcador. La victoria fue tan pero tan arrollante que a la semana Messi estaba enviando un burofax al equipo con su deseo de irse. Imagínense, una victoria que marcó un antes y un después en el fútbol de Europa, y nuevamente la firma de Thomas Müller estaba plasmada en dicho suceso. En la final de la Champions en el 2020 se vieron las caras ante el PSG de los milmillonarios de Qatar, pero como sabemos el dinero no puede comprar la gloria, y el Bayern se plantó firme ganando 1-0 en un partido cerrado donde ni Mbappé ni Neymar pudieron concretar. Estábamos presenciando a un Bayern imparable que lo ganó todo: la Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, la Champions, la Supercopa de Europa y por supuesto el Mundial de Clubes, y en todas
estas copas y en todos estos títulos, Thomas Müller contribuyó con asistencia y goles, no se desapareció nunca. Créanme cuando les digo que es el jugador más infravalorado de todos los tiempos. A diferencia de otras leyendas que lo han ganado todo y descuidan su carrera, Thomas Müller hoy con 33 años sigue fielmente disciplinado, nunca descuidó su físico. Es por eso que pasan los años y su calidad con el balón sigue allí. Ahora en este último año, y pues como es de costumbre, el Bayern se volvió a enfrentar al Barcelona en la fase de grupos de la Champions. Nada más y nada menos que Thomas Müller abrió el marcador con otro golazo más, partido que terminó por goleada y mandaron al Barcelona directo a la Europa League. Un tipo que no se cansa de ganar, hoy está atravesando la última etapa cúspide de su carrera, a pesar de que no se le toma muy en cuenta en los galardones individuales y los medios escasamente hablan de él. Thomas Müller se vive el fútbol como se debe, con aptitud y sin quejas, siempre con una sonrisa desafiante de querer más. Hace poco lo vimos reaccionando en un video al ver cómo nuevamente su equipo, el Bayern de Múnich, le tocó en el sorteo de la Champions a enfrentar al Barcelona en la fase de grupos en la temporada que se viene. Sí, nuevamente contra el Barça, es decir, su presa favorita. Le mandó saludos a Lewandowski, quien ahora está allí, diciéndole que se prepare. Así es, amigos, esta ha sido la historia de un depredador del gol, un hombre que le ha dado tanto al fútbol y tristemente el fútbol no lo ha colocado a la altura que se le merece, ocupando el puesto de la leyenda activa más infravalorada de la historia. A pesar de no ser tan aclamado a nivel mundial, su legado está allí y eso es imborrable. Esta ha sido la historia que aún se escribe de Thomas Müller.